Uy, ya sabe que... Ok. Em, Nosotros en este curso estamos tomando en cuenta que la enfermedad inflamatoria intestinal, con sus recidivas y sus remisiones, ha tenido un muy alto aumento progresivo en los países latinoamericanos y sobre todo con sus dos fenotipos, que son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Y a veces no podemos distinguir entre uno y otro, y nosotros nuestras intervenciones con los pacientes que se presentan con una entidad con dolor abdominal y un cuadro de diarrea y un cuadro de enterorragia y un cuadro con actividades que nos indican que pudiéramos estar en presencia de una enfermedad inflamatoria intestinal, no hay una prueba única, gol estándar, que nos permita, sino que es la combinación de los hallazgos clínicos, de la endoscopia, de los exámenes de laboratorio, los biomarcadores, y por supuesto estamos pendientes de la parte más importante, que es lo que nos trae en este momento, que es la endoscopia gastrointestinal con la toma de biopsia, porque constituye la primera línea en el diagnóstico y nos aporta datos importantes para poder tener en cuenta también los diferentes diagnósticos diferenciales y para hacer cátedra con este tema que es tan importante y que a nosotros los gastroenterólogos y los médicos que tratamos pues todas estas patologías, vamos a tener al profesor Klaus Monkemüller, que es internista, gastroenterólogo, especialista en endoscopia terapéutica e intervencionista, que ha dictado gran cantidad de conferencias, participado en múltiples congresos, profesor en cursos de endoscopia, quien nos acompaña desde Alemania. Muchas gracias, doctor Klaus. Sabemos lo tarde que es allá y el trabajo que ha tenido el día de hoy. Ha sido bien importante. Y bueno, le agradecemos este enorme apoyo que está realizando para dictar su conferencia, la cual entonces podemos compartir a partir de este momento, agradeciéndole a los participantes y diciéndoles que pueden a través del chat colocar sus preguntas para el final de la charla del doctor, pues podamos tener este intercambio. Muchas gracias de nuevo, doctor. El micrófono es suyo. Muy buenas tardes. Es un gran gusto estar con ustedes y agradezco nuevamente la invitación a su curso venezolano. He participado en otros congresos venezolanos y un día iré a su precioso país. Y yo trabajo en Alemania y en Estados Unidos. Entonces, en este momento ando en los Estados Unidos, por suerte, por eso tengo cara un poco más fresca, no es tan noche. Estoy en el estado de Virginia, en el hospital. En este momento voy a compartir la charla. ¿La logran ver? Sí, se ve claramente, doctor. Perfecto. Entonces, ahora comenzamos. Como decía la doctora Villasmil, el diagnóstico diferencial es importante a pesar de que la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa siguen aumentando en nuestros países latinoamericanos, especialmente en el intestino delgado. Tenemos que tener una mente amplia y pensar que no siempre va a ser enfermedad de Crohn, sino que puede haber muchas otras causas de úlceras en el duodeno, yeyuno e ilio, que incluyen gastrinomas, enfermedad péptica. Siempre pensemos en que pueden haber fístulas aórticas. Los stents también causan erosiones. Sabemos que los no esteroidales son una causa común, pero no olvidemos que ahora hay terapias con inhibidores del checkpoint que causan muchas úlceras. La cantidad de tumores que hemos visto que a veces presentan solo como úlcera incluyen estos que les enseño acá. Las infecciones, especialmente en pacientes inmunosuprimidos, son importantes de considerar. Vamos a hablar de enfermedades inmunológicas, infiltrativas, isquémicas, vasculíticas y también de
enfermedades cuya etiología no conocemos mucho, y nunca olvidar que la endometriosis también puede ser causa de úlceras que a veces pueden parecer que son enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn clásicamente se presenta con úlceras que son en forma de estrella, a veces asociada a estenosis, con mucopus, pueden ser úlceras pequeñas, aftoides, como podemos ver acá, algo elevadas. Y esto es lo que endoscópicamente e histológicamente muchas veces nos lleva al diagnóstico, pero como podemos ver acá, podemos ver que la enfermedad de Crohn se puede parecer mucho a un citomegalovirus. En este paciente con citomegalovirus, por supuesto, el estado de inmunosupresión nos llegó a hacer el diagnóstico. Este paciente tenía HIV, pero también pacientes trasplantados pueden tener este tipo de úlceras, pero recordemos que pacientes con Crohn también pueden desarrollar citomegalovirus. Aquí comparamos la enfermedad de Crohn con enteropatía isquémica, pero la enteropatía isquémica generalmente está en las pliegues y forma unas úlceras longitudinales, pero las dos enfermedades se parecen. Como ven de esta plática, es prácticamente un atlas el que estamos mostrando, una visualización que espero sea de mucha utilidad para nuestro manejo y diagnóstico endoscópico. Son muchos pacientes que hemos visto y colectado a través de los años. Este otro paciente que está a la derecha, nos lo mandaron con impresión de enfermedad de Crohn, pero al final lo que tenía era una amiloidosis gastrointestinal. Tenía artritis reumatoidea y desarrolló una amiloidosis secundaria. Pacientes con enteritis isquémica, especialmente enteritis isquémica crónica recidivante, pueden presentar con úlceras superficiales que se parecen a enfermedad de Crohn. Generalmente, cuando hablamos de enteritis isquémica, pensamos en casos agudos, abdomen que es quirúrgico, pero muchos pacientes solo presentan con dolor ocasional postprandial, y estos son hallazgos que podemos ver. Como decía la doctora, la histología es esencial en este manejo y tenemos que estar en contacto con los patólogos. En mi hospital en Estados Unidos me gusta mucho el trabajo con el patólogo, nos comunicamos permanentemente porque los patólogos necesitan de la ayuda del clínico para llegar a un diagnóstico. Muchas veces, como clínicos, solo ponemos úlcera y no decimos, bueno, este paciente tiene tal y tal medicamento o tal historia, lo cual puede ayudar mucho a los patólogos a decidir qué otras tinciones hacen, qué deberían de buscar, si buscan parásitos. Y a veces los ojos del patólogo, igual que los del clínico, se abren al saber la historia clínica y empieza a buscar uno, al igual que endoscópicamente, en la histología, por signos que pueden dar el diagnóstico final. Aquí tenemos una tabla muy bonita del UEG Journal, donde hay un diagnóstico diferencial muy interesante acerca de patologías gastrointestinales, sobre todo en el intestino delgado, pero también en el colon, que pueden llevar a dar úlceras y donde la histología nos puede ayudar en muchos casos. Como mencionaba, los medicamentos que incluyen el bevacizumab, no esteroides, bifosfonatos, pueden causar úlceras que a veces pueden parecerse a la enfermedad de Crohn. Y también este paciente estuvo con ipilimumab, presentó con dolor abdominal, úlceras, y de no saber que estos medicamentos causan lesiones parecidas a enfermedad de Crohn, uno podría hacer un diagnóstico endoscópico equivocado y también histológico. Ahora más y más ya sabemos cómo se presentan estos pacientes. La enfermedad de Henoch-Schönlein o vasculitis IgA la conocemos sobre todo en los niños, pero hemos tenido pacientes adultos como este que presentaron los colegas japoneses, que presentan con lesiones del intestino delgado. Este paciente, 38 años, pueden ver las úlceras duodenales, difusos, edema del intestino delgado. Así es que recordemos que Henoch-Schönlein también puede ocurrir en adultos. Y acá, en esta diapositiva, resumo lo que es la vasculitis del tracto gastrointestinal.
Todos nosotros que tratamos enfermedades de Crohn, pacientes que tienen colitis también, que hacemos endoscopía del intestino delgado, vamos a parar viendo este tipo de enfermedades a lo largo de nuestra carrera. Estos son más que todo pacientes que nosotros, con excepción de este paciente de Jocoma con Heno-Schönlein, que hemos visto otros pacientes, pero no tengo la foto nuestra acá, pero recordemos que las vasculitis son de vasos grandes, de medianos, vasos pequeños y las relacionadas a complejos inmunes. Las vasculitis de vasos grandes son clásicamente Takayasu y las de gigantes, que no solo es la temporal de la cabeza, sino que puede haber gigante temporal que afecta el tracto gastrointestinal. Kawasaki y poliarteritis nodosa son las de medianos vasos y las de vasos pequeños son las clásicas que conocíamos como Church-Strauss y ahora se llama granulomatosis eosinofílica con poliangitis y la enfermedad de Wegener, que es la granulomatosis con polangitis, no es eosinofílica. Y no olvidar que también las vasculitis crioglobulinémicas y la IgA o Heno-Schönlein pueden dar lesiones del intestino delgado que son necróticas o ulcerosas. Este es un ejemplo de una enfermedad de Takayasu de mi amiga, profesora y jefa. Soy profesor honorario en Uruguay y la profesora Carolina Olano es la jefa del departamento. Este caso lo publicó ella y podemos ver cómo una Takayasu también puede presentar con lesiones vasculares y también endoscópicas del intestino delgado que pueden hacernos pensar en enfermedad de Crohn. Y no olvidemos a la enfermedad de Behçet o la VVV o BBB, vasculitis variable de vasos variables, que es muy común en lo que se conoce en la carretera de la seda, que va desde China hasta Turquía. No sabemos si es por agentes infecciosos o también aspectos genéticos, que es mucho más común en esa parte del mundo. Y siempre pensar en esta enfermedad en pacientes que tienen características úlceras genitales y orales, que a veces pueden también pasar en pacientes con Crohn, pero cuando hay estos signos de alarma, también pensemos en enfermedad de Behçet. Aquí podemos ver vídeo, endoscopía en esos pacientes, las úlceras que se pueden ver, que pueden hasta ser gigantes. Hay lesiones aftosas que con cromoendoscopía se lograron ver un poco mejor. Enfatizando un poquito en la enfermedad de Church-Strauss, la polangitis eosinofílica granulomatosa. He tenido 2 pacientes así en mi carrera. Una paciente presentó con perforación del intestino delgado y otra paciente se pensó por varios años que era enfermedad de Crohn hasta que la histología nos ayudó a hacer el diagnóstico final. Este es un paciente de 62 años que tuvimos con sangrado gastrointestinal. Al hacer la enteroscopía por retrógrada vimos que tenía una úlcera al entrar a un divertículo de Meckel. Así es de que el divertículo de Meckel no solo ocurre en niños, sino que hay que pensar en adultos y por casualidad, hoy, hace media hora, hicimos una endoscopia en un paciente de 91 años en buen estado general, pero que sangraba masivo y también tenía úlcera de Meckel perforada con sangrado masivo, pero la perforación estaba contenida y el paciente estaba sin abdomen agudo. Creo que es el Meckel más añoso que he visto en mi vida, 91 años de edad. Hablando de pacientes añosos, la isquemia mesentérica es algo de considerar, como mencionaba al principio. Estos pacientes pueden ser pacientes más jóvenes, especialmente si son fumadores, pacientes que presentan con dolor abdominal postprandial, a veces diarrea y a veces mal absorción. Pasando enfermedades infecciosas, por supuesto siempre pensar en tuberculosis gastrointestinal, que también es común en Latinoamérica, pero la podemos ver en todo el mundo, especialmente si también hay inmunosupresión. Aquí resumimos varios casos de
enfermedades intestinales, yendo desde Yersinia enterocolítica a pacientes con estrongiloides diseminada. Trabajando en Estados Unidos, diagnostiqué 5 casos en el estado de Alabama, en la Universidad de Alabama. O sea, no es una enfermedad solamente tropical, sino que puede pasar en todo el mundo. Por supuesto, citomegalovirus, como mencionamos al principio, es una enfermedad ulcerativa del intestino en la cual tenemos que pensar. Este es un video que me prestó la doctora Adriana Vaz Zafatle Ribeiro de Brasil, enteroscopista con gran experiencia en Brasil, y me imagino que también en algunas partes de Venezuela y pues lo que es el Amazonas ecuatoriano y Perú. Se puede ver blastomicosis, que muchas veces nos confundiría, por supuesto. No sabemos si esto podría ser un linfoma o también pensar en enfermedad inflamatoria intestinal. El citomegalovirus es algo que siempre tenemos que recordar, por lo que presento varias diapositivas acá en esta conferencia para que siempre quede como un diagnóstico al que tenemos que buscar, hablar con el patólogo y buscar los cambios citopáticos específicos y, si es posible, también hacer inmunohistoquímica. Cuando estamos buscando citomegalovirus, es importante recordar que el citomegalovirus vive en el centro de la úlcera. Por ejemplo, el herpes le gusta vivir en las orillas, así es de que las biopsias para citomegalovirus tienen que ser del tejido granuloso en la base de la úlcera. Esta es una publicación de mi fellow y gran amigo de Guatemala, el doctor Tomás Kröner, que también nos hace saber que otras infecciones, parásitos tipo angiostróngilos costarricenses que existen en Centroamérica puede presentarse con ulceraciones del intestino delgado, dolor abdominal agudo y a veces puede pensarse que es una apendicitis. Presentaciones que a veces pueden hacer pensar en enfermedad de Crohn. Hablando de agentes infecciosos, recordamos que el sarcoma de Kaposi es causado por un herpes simplex virus tipo 8. Aquí tenemos pacientes que han presentado con este tipo de enfermedad, donde la histología y la inmunohistoquímica nos ayudaron a hacer el diagnóstico final. Ya pasando al tema de tumores, podemos ver la gran variedad de tumores que hay en el tracto gastrointestinal, desde adenocarcinomas, tumores GIST, neuroendocrinos, linfomas, como podemos ver acá. Como pueden ver acá, muchas veces los tumores GIST presentan con lesiones planas, no clásicas a lo que conocemos, que son este tipo de lesiones, y siempre pensar en este diagnóstico diferencial. Este paciente tenía una enfermedad estenosante del intestino con úlceras grandes que no eran clásicas de un adenocarcinoma, pero las biopsias hicieron dar el diagnóstico final. Enseño varios de los casos que hemos tenido en nuestra práctica con estenosis, úlceras. Aquí en un caso se nos quedó la cápsula retenida. 5% de los tumores gastrointestinales son adenocarcinomas y es el segundo más común después de los tumores neuroendocrinos. Lo bueno es de que con la enteroscopia de cápsula y sabiendo cómo se miran endoscópicamente, uno puede hacer el diagnóstico hoy en día más rápidamente. Y personalmente hemos tenido por lo menos 2 pacientes que hemos visto que se les ha hecho el diagnóstico, se les resecó y siguen vivos muchos años más que si este tumor no hubiera sido diagnosticado correctamente. Aquí podemos ver el espectro de tumores neuroendocrinos, viendo que muchas veces pueden ser lesiones ulceradas algo elevadas, a veces algo redondas. En estos casos sí tienen característica tumoral, pero acá sí pueden hacer pensar en enfermedad inflamatoria intestinal. Esta publicación de otro de mis fellows, español Álvaro Martínez Alcalá, donde presentamos el espectro de tumores GIST del tracto gastrointestinal, podemos ver, como les mencionaba antes, que en ocasiones los tumores GIST no tienen la presentación clásica con hendidura o lesión submucosa, sino que pueden presentar con ulceraciones planas
medio elevadas que pueden hacer pensar en otro tipo de tumores. Este es otro paciente que tuvimos hace muchos años en la Universidad de Magdeburg, en Alemania, paciente que tenía ulceraciones del intestino delgado, una úlcera, pero por un tumor desmoide que estaba penetrando hacia el tracto gastrointestinal. Y este fue otro paciente que había sido investigado por el oncólogo y hematólogo por una anemia hemolítica, tenía anemia severa, le dieron esteroides, pero el paciente de repente sangró y nosotros hicimos la enteroscopía retrógrada después de una cápsula endoscópica, como pueden ver acá, que sugirió la presencia de unas úlceras y al ver endoscópicamente era una úlcera gigante. Como el paciente sangró más, se tuvo que resecar parte del hilio, el mesenterio, y era un linfoma de células B. Y por último, vamos a hablar ahora de lesiones inmunológicas. Algunos consideran que la enfermedad celíaca en realidad no es enfermedad inmune, sino que inflamatoria y debería considerarse en el espectro de enfermedad inflamatoria intestinal. Así de que este es algo que dejamos acá para la discusión interesante. Este paciente tenía enfermedad celíaca y desarrolló un tumor de células T. Importante, los maltomas o células B que ocurren con el Helicobacter son diferentes que los que ocurren en la enfermedad celíaca, que son de células T. Aquí es otro ejemplo de los enteropatías asociados, los linfomas EATL, por cortesía de von Weyenberg en Holanda, que trabaja con uno de los expertos mundiales en enfermedad celíaca, el profesor Mulder, quien es el que sigue insistiendo que la enfermedad celíaca debe ser parte de las enfermedades inflamatorias intestinales. Este es otro paciente de la profesora Carolina Olano, que tenía un MN2B, tiroidectomía por cáncer medular de tiroides, adrenalectomía por feocromocitoma, y se presentaba con lesiones del intestino delgado y grueso. Aquí podemos ver, este es intestino delgado en la anastomosis que tiene con el colon, donde había infiltración sistémica causando una necrosis de la submucosa. Es algo que tenemos que pensar, es enfermedad rara, pero es una causa de úlceras que pueden hacernos pensar en enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Hablando de enfermedades intestinales, si me permiten un segundo, solo voy a contestar acá, que estoy de turno. Ya, ¿ven que me lo jaló? Ya. No, I'm here, and Aaron started the case for me. Ah, okay. Yeah, I come tonight back. Yeah. Thank you, Lisa. Anytime. Yeah. Okay. Thank you, Lisa. I'll let them know. Bye-bye. Yeah, sir, I just want to let you know, I'm doing the coordinating with the anesthesia. Thank you. Unfortunately, we have something that just popped up. Okay. So after this colon's done, we will have to hold on your Yeah, that's sigmoidoscopy. fine. That's Are fine. Thank you. I don't know when someone will pop Okay. up. So But I'll give you a call and we fix it. yeah, thank either you. be after 7 or you can bump it to tomorrow, Okay. whatever you want. Thank you. Ya, pido disculpas que había una emergencia. Entonces, es importante hablar también de enfermedades inmunológicas. Aquí les presento un caso de IPSIT. Esto se mira más en el mediano en Egipto, en el Mediterráneo. Este es un tipo de linfoma que resulta de una proliferación de los linfocitos con una producción excesiva de IgA. En pacientes jóvenes, generalmente hombres, se presentan con diarrea y se notan infiltrados linfocitoplasmáticos, pero como podemos ver en la cápsula endoscópica, puede parecerse también a la enfermedad de Crohn. Interesantemente, el tratamiento con antibióticos puede curar a estos pacientes si el estado no es muy progresivo. Se ha postulado que
bacterias como Campylobacter vibrio y Giardia pueden ser la causa de esta enfermedad. Regreso a la diapositiva, pero en el mediano este y en toda Sudamérica y todo el mundo, en Estados Unidos también, existen estos gérmenes. Así es de que yo pienso que tiene que haber un factor genético inflamatorio o algún otro germen que es causa de esta IPSIT. Acá les presento otros casos de infiltración linfomatosa tipo cavernomas linfangiomatosos hemos tenido, que se presentan con dolor abdominal, obstrucción o hemorragia gastrointestinal. Y este caso es muy importante recordar en el duodeno distal, si uno mira úlceras atípicas, especialmente si hubo sangrado, esta úlcera nunca biopsiarla. Estos son migración de stents hacia el duodeno, fístula enteroaórtica, aortoentérica. Aquí tenemos otra úlcera, pero aquí ya se puede ver el material de la prótesis. Y también recordemos que hay veces en que aneurismas asociados a pancreatitis o alguna inflamación pueden meterse dentro de la cavidad intestinal y formar úlceras, pero si nos encontramos una de estas úlceras, revisemos la historia clínica y no hagamos una biopsia, que estas puede reventar y hacer hemorragia masiva. En este caso era una fistulización de la arteria gastrodenal. Habíamos hablado de la enfermedad celíaca, que puede producir tumores, pero también puede existir la enfermedad celíaca refractaria. Como podemos ver en estas dos fotos, miremos las úlceras que pueden aparecer en esta enteropatía, son indistinguibles de la enfermedad de Crohn, igual que con la enteritis eosinofílica. Esta es otra paciente que tuvimos en Magdeburg. Al hacer las biopsias vimos que tenía más de 100 eosinófilos. En realidad el diagnóstico es cuando hay más de 50. Esta paciente ya era añosa, se presentó con estas 3 A's, dolor abdominal, anemia y ascitis. Tenía una mala absorción severa, pero pudimos darle tratamiento con esteroides y mejoró. Siempre importante ver que esos pacientes con eosinofilia no tengan parásitos, ya que al dar esteroides se van a poner mucho peor. Y no olvidar otros síndromes inmunológicos como el síndrome hiper-IgE, que vamos a enseñar un caso, la inmunodeficiencia común variable, como se mira en este caso, y también inmunológica, supresión, por ejemplo, pacientes que tienen trasplante o trasplante del intestino delgado, como podemos ver en este otro caso. En este caso, el intestino fue eyectado por parte del cuerpo, fue rechazado. Aquí hay otro ejemplo del doctor Blancas Valencia de México, de otro paciente con enfermedad de injerto contra huésped gastrointestinal. Esta es una paciente, una niña que nos mandaron a nosotros para hacerle una enteroscopía. Esta niña había sido tratada por enfermedad de Crohn casi por 2 años, falta de crecimiento, tenía síntomas de dolor abdominal, le dieron esteroides, inclusive azatioprina, y no se mejoraba. Nosotros al hacer la enteroscopía vimos ciertas lesiones algo elevadas, algunas pequeñas úlceras, pero nos llamó la atención la hiperplasia nodular endoscópica y que se diagnosticó histológicamente. Y al hablar con la mamá, nos contó que la niña tenía otitis a repetición, ha tenido muchos episodios, entonces le medimos inmunoglobulinas y pues le hicimos un diagnóstico de inmunodeficiencia común variable. En realidad no tenía casi nada de inmunoglobulina G y M y pues mejoró con el tratamiento de inmunoglobulina intravenosa. Y este es otro paciente que tuvimos en la Universidad de Magdeburg, que también llegó con diagnóstico de enfermedad de Crohn, pero tenía demasiadas manifestaciones extraintestinales y además no era uveitis lo que tenía, sino que tenía abscesos en los ojos, también tenía absceso en los dedos, y después notamos que también tenía abscesos en los dientes
y las lesiones gastrointestinales no eran tan características. Lo único que sí podía dar cabida a una enfermedad de Crohn eran las fístulas perianales, y lo que hicimos es medirle inmunoglobulina E, y este paciente lo que tenía era la enfermedad de Job. Si recuerdan en la Biblia, Job, que andaba en el desierto y siempre sufriendo de abscesos y enfermedades recurrentes, y nunca perdió la fe en Dios a pesar de todo lo que tuvo. Esa es la historia bíblica, y en realidad por eso se piensa que Job tenía síndrome de hiper-IgE con abscesos por estafilococos a recurrencia. Ya terminando, este es un caso que nunca he visto yo, lo presentaron los holandeses en el Lancet, el síndrome de hiper-IgD, que hay que pensar. Nosotros, pues, por supuesto, ahora que lo aprendimos de la literatura, pues pensaremos en esta enfermedad en casos en que no sean ninguna enfermedad clásica de Crohn. Por última, lesiones infiltrativas como la amiloidosis, que puede ser primaria del intestino o secundaria por infiltración. Siempre pensar en ella, pedirle Congo rojo al patólogo. Y aquí el profesor Mulder, que les había hablado, me dio unas diapositivas con sarcoidosis también, otra enfermedad de origen oscuro que no sabemos bien por qué se forma, parece tuberculosis, parece enfermedad de Crohn. Aquí podemos ver las lesiones, pues siempre pensar en esto también. Y por último, como les mencionaba, la endometriosis, siempre pensar especialmente en mujeres jóvenes con dolores abdominales y tal vez que tengan problemas de fertilidad. Y aquí, para terminar, un tumor ulceroso algo elevado que tratamos en la Universidad de Alabama. Este pólipo se conoce como pólipo inflamatorio fibroide o enfermedad de Vanek, más común en el estómago, pero en el intestino delgado, como pueden ver, también puede presentarse. Y por último, la C-MUSE, la enteritis estenosante ulcerosa multifocal criptogénica. Creo que este es un diagnóstico que se hace cuando ninguna de las úlceras que les enseñé en esta plática le podemos dar el diagnóstico. Y, excelentemente, estos pacientes responden esteroides, pero muchos de los pacientes que tienen C-MUSE los han diagnosticado con Crohn. Por suerte responder en esteroides, pero al final capaz que no es enfermedad de Crohn, y tengamos en consideración este tipo de diagnóstico también en nuestros pacientes. Concluimos que el espectro de enfermedades ulcerativas del intestino es amplísimo y que debemos ser internistas al manejar estos pacientes, comunicación con el patólogo, y la visión endoscópica es importante para hacernos guiar en estos diagnósticos. Y espero que esta plática tipo Atlas haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Klaus, por su excelente presentación. A continuación, el doctor Gustavo Yacín pues comenzará con sus preguntas, o sea, y atendiendo las del público. Doctor Klaus, definitivamente ha compartido usted con la audiencia un material inédito, lleno de diagnósticos, lleno de imágenes de altísima calidad, que nos abren un mundo aparte, como usted mismo lo dice, como un atlas, porque algunos, creo que muchos de nosotros estamos aprendiendo de patologías que habíamos leído alguna vez y no habíamos mirado. Y en esto que es el diagnóstico diferencial en enfermedad inflamatoria intestinal, nos nutre, pues nos deja ver que hay una frontera extensa y alta que contempla otros diagnósticos, otras patologías, y por lo tanto la mente de uno, como usted lo acaba de decir, debe actuar con un manejo global, enfocando cada posibilidad para hacer diagnóstico. Lo felicito, creo que en nombre de todo lo que es el grupo venezolano de enfermedad inflamatoria intestinal, estamos complacidos de haber visto de usted esta magnífica charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
quiero a través de esta misma conversación invitar a los participantes. Tenemos conectadas 61 personas. Hace unos minutos había 66 personas. No veo en la lista del chat ninguna pregunta del público. Les invito a hacer sus preguntas para aprovechar la valiosa experiencia del doctor Klaus. Mientras tanto, voy a formular una pregunta. De estas patologías, doctor Klaus, que usted ha nombrado, me pregunto si existen algunas, y si usted podría decirnos cuáles, pueden tener un curso asintomático prolongado, aun cuando hayan producido lesiones como algunas de las que usted ha mostrado. Porque a veces vemos pacientes con muy pocos síntomas y después de meses de estudio o después de hasta más de pocos años de estudio, encontramos en ellos grandes patologías. ¿Usted podría comentarnos cuáles de estos diagnósticos diferenciales suelen tener un curso subclínico de muy pocos síntomas por largo tiempo antes de que tengamos elementos para hacer el diagnóstico? Me parece excelente su pregunta, porque en realidad, como podemos ver aquí, la mayoría de estas enfermedades tienen también síntomas sistémicos y uno a veces mira pacientes que se encuentra en la práctica donde los pacientes vienen, como usted dice, sin ningún síntoma, ya sea sistémico o gastrointestinal, y se les hace una endoscopía y se encuentra uno con lesiones de estas. En mi experiencia, lo que más hemos visto de pacientes que de repente uno les encuentra úlceras en el intestino o erosiones, sin que manifiesten muchos síntomas, son pacientes que están tomando medicamentos, especialmente no esteroidales, pacientes que tienen enfermedades inflamatorias infiltrativas, tipo amiloidosis. Hay que pensar en amiloidosis, en lesiones que uno mira en el intestino donde el paciente aún no tiene muchos síntomas. La amiloidosis se vuelve sintomática cuando ya hay muchos años de enfermedad y hay úlceras grandes y sangrado, pero al principio esta puede ser asintomático. Hay que pensar en amiloidosis y también decírselo al patólogo. Y por supuesto, ciertas enfermedades así infecciosas, tipo tuberculosis, parasitarias, porque en realidad los parásitos, algunos nemátodos, inclusive estrongiloides, muchas veces son lo que yo llamo animales inteligentes, porque ellos quieren que uno esté tranquilo sin tener muchos síntomas y vivir con nosotros hasta que se les dé el desparasitante. O sea, la naturaleza es increíble, y así es de que estrongiloides es donde uno hace los errores más grandes, donde no se da cuenta uno, tal vez esa pequeña eosinofilia que había, hace la endoscopía, no pensó en eso y de repente el paciente tenía un asma, se piensa que es asma por eosinofilia y se le da esteroides y presentan con eosinofilia sistémica y estrongiloidosis diseminada. Así es de que en mi experiencia esos han sido los casos, y su pregunta verdaderamente tiene un gran valor clínico y me va a hacer buscar hoy en la noche y ver qué otros tengo, pero en el momento no me recuerdo, pero ya me la puso buena. Muchas gracias, doctor. Uno de los participantes, la doctora Dianora Navarro, pregunta si usted pudiera profundizar sobre enfermedad celíaca y linfoma en el adulto no diagnosticado. Sí. La enfermedad celíaca clásicamente está asociado a dos tumores, el adenocarcinoma del intestino delgado y también a los linfomas de célula T. Y aquí es donde hay un gran problema, porque esta es otra de las categorías donde los pacientes pueden tener cierta falta de síntomas adicionales. Tienen los síntomas clásicos de enfermedad celíaca, uno los ve, pierden un poco de peso y uno no se pone a pensar en que pudieron haber desarrollado linfoma. Signos de alarma del desarrollo del linfoma es lo paradójico que al hacerles un ultrasonido abdominal el vaso se les pone pequeño o inclusive tienen la llamada asplenia. Estas son perlas que aprendí con este profesor Mulder de Holanda,
donde dice que hay que poner atención cuando un celíaco el vaso cambia de tamaño, porque en ese momento pueden haber desarrollado linfoma. No solo que estaba pequeño el vaso, ya si el linfoma empezó a ser agresivo, puede crecer otra vez. Desde que estos son aspectos importantes, y lo que sí hay que hacer es biopsiar estas ulceritas que se miran en enfermedad celíaca, porque pueden ser los llamados EATL. Al hacer una endoscopía, decirle al patólogo que se está pensando en ese diagnóstico para que el patólogo tenga la alarma, porque si uno solo dice enfermedad celíaca, capaz que le describe que hay un montón de células, linfocitos, pero cuando uno le dice pienso que es un linfoma, empiezan a buscar más y ver que este linfocito tiene características diferentes. Eso comprueba lo importante de la sinergia entre el gastroenterólogo, el clínico y el patólogo, quien en reiteradas veces nos ha hecho saber que sus diagnósticos pueden ser más eficientes en la medida que tenga más información. Hay una pregunta que hicieron en el grupo, aunque se borró, me parece que es relevante. Decía alguien preguntaba si alguna de estas patologías de diagnóstico diferencial que usted menciona pueden coexistir con verdaderamente la enfermedad inflamatoria intestinal. Ah, excelente. O sea, sí, se nota que son muy buenos clínicos, me fascinan estas preguntas. Y sí, en realidad, especialmente enfermedades infecciosas, no solo parasitarias, sino que también, bueno, sobre todo la enfermedad tuberculosis, citomegalovirus, no solo puede ser uno de los diagnósticos diferenciales, pero puede ser asociado a enfermedad de Crohn, especialmente por agentes inmunosupresivos que reciben los pacientes. El anti-TNF alfa no solo puede dar tuberculosis intestinal, sino que también pulmonar, sino que también intestinal. Los esteroides aumentar la posibilidad de que también haya citomegalovirus. Así es de que hay varias enfermedades que sí pueden coexistir. En mi experiencia no he visto otras enfermedades vasculíticas coexistir con Crohn, por ejemplo, las vasculitis de vasos medianos, grandes o pequeños, que yo pienso que sí son algo separado. El BSET, doctor, el BSET puede coexistir con Crohn. Ah, ahí está, mire, ahí aprendí algo nuevo. Mire, con respecto en su experiencia, nosotros sí tenemos tuberculosis. Nosotros en Venezuela es muy frecuente, tenemos una zona endémica en la Guajira venezolana, o sea, y es la Guajira venezolana y colombiana, pero en su experiencia, ¿hay alguna cosa significativa que uno pueda ver endoscópicamente esto y sospechar esto es una TBC o esto es una enfermedad de Crohn ileocecal? Sí, lo que llama mucho la atención en tuberculosis es que la tuberculosis para siendo muchas veces infiltrativa y hay linfangiectasias. Se miran linfangiectasias pequeñas o aglomerados de linfangiectasias en el intestino. En las biopsias, cuando uno va a la mucosa, se puede ver a veces cómo sale así como un material lechoso de estas. Eso no se mira mucho en enfermedad de Crohn. Son las manifestaciones endoscópicas asociadas, no ulcerosas, no erosivas. Y bueno, la estenosis se puede confundir mucho con enfermedad de Crohn, la estenosis por tuberculosis. Es más, en la India, si uno mira afectación ileocecal en un paciente con dolor abdominal es tuberculosis, en Alemania es Crohn. Y si uno mira las imágenes radiológicas endoscópicas pueden ser idénticas. La pregunta que usted respondió. Clostridium en intestino delgado. Excelente, mira, me fascina. ¿Sabe qué? Nosotros pensamos que el Clostridium solo afectaba el colon, pero hemos tenido pacientes que tienen un ileostoma y han presentadose con pseudomembranas del ilio. Así es de que yo pienso que el clostridioides, como se le llama hoy en día, también puede afectar al intestino delgado. Ese es un tema muy interesante para investigar. Hay otra pregunta. Antes aclaro, ya que la respuesta que usted dio de la coexistencia de estas enfermedades extrañas con enfermedad inflamatoria intestinal la formuló
la doctora Lisbeth Mendoza desde el Táchira. Gracias por su pregunta, doctora. Y hay una pregunta más que hacen acá para el doctor Klaus, que dice, ¿qué alto porcentaje de pacientes con VIH que tengan estrongiloides están relacionados con Crohn? En nuestra experiencia no ha sido tan alta la relación. En realidad solo he visto 2 pacientes con VIH en mi carrera, uno del estómago y otro del intestino delgado, que tenía enfermedad diseminada. Pero interesantemente, pacientes que tienen VIH tienden a ser infectados por otros tipos de parásitos y bacterias relacionadas al nivel de T4, sobre todo Mycobacterium avium, Cryptosporidiosis. Un segundo, la enfermera tiene una pregunta. Yes, Lisa. Very sorry. They told me. Oh, are you sure? And then it's for tomorrow. Yes. Okay, thank you. I was wondering for you, sorry. Oh, thank you. I'm so sorry. No, that's fine, that's fine. Perdón. Así es de que son criptosporidios, microsporidios, Mycobacterium avium. Muchos de los nemátodos, las células T de los pacientes con HIV todavía mantienen cierta respuesta inmune contra parásitos y tienen menos parasitosis por strongyloides, en mi experiencia. Y estos Doctor, pacientes responden a las enteroscopia prefiere enteroscopia a cápsula, disculpe. ¿Qué decía, perdón? Que si prefiere la enteroscopia a la cápsula. Bueno, mire, cuando nosotros comenzamos a hacer enteroscopía, no teníamos cápsula y a todos los pacientes que venían con sospecha le hacíamos enteroscopía, pero le soy sincero que el momento que vino la cápsula nos salvó la vida por varios aspectos. Ya no estábamos tan cansados después de estar buscando y a veces no encontrar, y la cápsula nos sirvió como un método de tamizaje donde si se encontraba algo, después hacemos enteroscopía con biopsias, y si no encontrábamos nada, pues nos ahorraba la problemática de someter al paciente a anestesia y enteroscopía. Entonces nos volvimos más conservadores y hoy en día la cápsula, no solo para el sangrado, sino que también para enfermedad inflamatoria, la utilizamos como primer método. A pesar de que, como vimos, la histología es muy importante, pero si no hay lesiones ulcerativas, erosiones tumorales, pues le ahorramos al paciente que se sea sometido a una enteroscopía. Es un balance del día. La doctora Carol Camargo, aparte de felicitarlo por su excelente conferencia, pregunta, en enfermedad celíaca, ¿cada cuánto tiempo recomienda realizar cápsula endoscópica para descarte de linfoma de intestino delgado? Excelente pregunta. Lamentablemente no hay ningún consenso al respecto. Más que todo, también a veces no sabemos si el paciente está llevando su dieta apropiadamente. Entonces, según las guías, lo que se debe hacer es un seguimiento clínico y de laboratorio, y la cápsula no está metida en las guías como un método de seguimiento para buscar linfomas en estos pacientes. Nosotros la usamos en pacientes donde hay algún síntoma de alarma, donde a pesar de que sabemos que está llevando la dieta, no mejoran. En estos pacientes la hacemos, pero ya como método más diagnóstico y no método de tamizaje de rutina. Pero pienso que esta es una pregunta muy importante, donde no hay respuestas ni en las guías ni en los estudios, y donde especialmente ustedes que tienen una sociedad muy fuerte de intestino delgado, enfermedad inflamatoria, es un tema donde se podría hacer un consenso con toda la experiencia de nosotros. Y esto es otra motivación para también no depender tanto de consensos internacionales. A veces me pongo a ver los consensos europeos y no aplican mucho a nuestros lugares. Y lo que he visto con todas mis conferencias y viajes a Sudamérica es que en tantos temas hay mucho conocimiento y avance que permite hacer propios lineamientos. Es una excelente motivación, doctor. Muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a la doctora Freya para que haga las preguntas que pueda tener, le pregunto, ¿alguna relación entre enteritis eosinofílica o enteropatía eosinofílica, como usted la nombró,
y esofagitis eosinofílica, algo como para buscar de las dos partes. Claro, muy buena pregunta. Al principio de la época de la esofagitis eosinofílica siempre se recomendaba hacer biopsias. Es más, algunos expertos como el doctor Dillon de North Carolina sigue recomendando hacer biopsias de intestino delgado para ver que no haya una enteritis del tracto gastrointestinal entero. En mi práctica, yo siempre biopsio intestino delgado cuando hay pacientes con esofagitis eosinofílica, porque en mi experiencia existen varios tipos de esofagitis eosinofílica, una que es por alérgenos, otra, o son tres tipos, otra que es asociada a la gastroenteritis eosinofílica más generalizada, y la otra que es asociada al reflujo, que no tiene mucho que ver con alérgenos primarios, sino que el reflujo lo que hace es una separación de los espacios intercelulares y eso permite que haya algún químico, inclusive cualquier cosa que penetre, haya una respuesta no solo linfocítica y de proliferación de las células escamosas y basales, sino que también una respuesta inflamatoria eosinofílica. Pero estos pacientes se pueden tratar inclusive con inhibidores de bomba de protones y se mejoran. Ahora, los que tienen esofagitis eosinofílica de la de verdad, esos hay que darles esteroides orales, y los que tienen esofagitis eosinofílica asociada a gastroenteritis, ellos necesitan esteroides sistémicos. Así es de que en mi práctica sí recomendamos hacer biopsia de intestino delgado. Excelente. Freya, complemente Mire, por favor algunas preguntas. doctor, el ipilimumab se está utilizando con muchísima frecuencia y las lesiones que mostró se parecen muchísimo a otro tipo, o sea, hasta las mismas lesiones de tipo parasitaria. Es decir, ¿habrá alguna asociación en esa entidad? Miren, y verdaderamente no se sabe exactamente la patofisiología del daño. Se sabe que hay inducción de la apoptosis y bueno, hay apoptosis después de células normales intestinales y nosotros cada 8 días regeneramos todo nuestro epitelio intestinal. Lo que pasa es de que con el ipilimumab se promueve una muerte de los enterocitos tan rápida que no hay tiempo de regenerar. Entonces, es una como isquemia, la que no es isquemia, sino que verdaderamente es apoptosis. Un poco diferente a las parasitosis, donde las lesiones paran siendo más de tipo vasculítico y alérgico. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su conferencia. Bueno, un Dejamos al gusto. doctor Yacine para el despido porque debe estar bastante cansado el día de hoy, ¿no? Pero no, Doctor aquí Klaus, seguimos trabajando. Muchas gracias. doctor Klaus, mostramos en nombre de los médicos venezolanos, de los miembros del grupo venezolano de enfermedad inflamatoria intestinal, mostramos gran admiración por su calidad al darnos un material tan valioso, por su dedicación y sobre todo algo que nos ha asombrado, que estando usted ocupado con labores asistenciales y emergencias complejas, probablemente en un gran centro de los Estados Unidos, se ha tomado el interés en dar presencialmente la charla, cosa que merece un gran aplauso por parte de nosotros. Definitivamente agradecidos por esto y le felicitamos muchísimo por haber compartido este valioso material con nosotros. Creo que en otra oportunidad sabremos aprovechar otro contenido que venga de usted. Gracias, un gran gusto y honor. Muchas gracias, doctor. Para dar cierre a esta clase, queremos hacerlo invitando a todos los participantes en el curso Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal a asistir por esta misma vía el día lunes 20 de marzo a las 5 de la tarde, cuando tendremos como invitada a la doctora Marta Machado de Brasil, quien nos va a hablar de lesiones que parecen enfermedad inflamatoria intestinal. De mi parte, agradecido por todo el valor que el expositor ha compartido con nosotros y por la audiencia y por las preguntas que han hecho los participantes. Gracias. Muchísimas Adiós. gracias, doctor. Adiós. Muchísimas gracias. Feliz tarde, feliz noche. Ya Igual tarde. para todos ustedes.